¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Hace unos días atrás me hicieron una pregunta. ¿Qué pasa cuando nuestras oraciones no son contestadas? O cuando nuestras oraciones tardan en contestarse. Eso pues lo dijo en base a lo que está escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 10, en el versículo 12 y 13. Cito. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Los discípulos de Jesús, acostumbrados a haber sido enseñados a cómo orar, lógicamente, ellos desde pequeños le enseñaban a seguir la ley. Ellos estaban acostumbrados a una forma de orar. Pero resulta que Jesús tenía una forma muy especial de orar. Él se apartaba a un lugar. No solamente oraba en el templo, él se apartaba a un lugar específico. Y ahí oraba. Y esto le llamó la atención a los discípulos. Tanto así que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, está reflejado una solicitud que le dicen o le piden los discípulos a Jesús. Dice así, Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. A lo largo del ministerio de Jesús, sus discípulos habían sido enseñados a que deberían pedir, a pedirle al Padre en el nombre de Él, en su nombre. Y es interesante también que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, hay una parte donde Jesús les habla de una forma en que prácticamente cualquier oración que ellos hiciesen iba a ser respondida. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado, leo el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Jesús les dice a sus discípulos una forma en cual las oraciones pueden ser contestadas si ellos permanecen en Él y sus palabras permanecen en ellos. Esto quiere decir algo muy importante. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Aquí no es simple un pensamiento, aquí no es simplemente algo que es una opinión, es la palabra de Dios, refleja la voluntad de Dios. Por eso en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, muchos lo hemos leído y algunas veces pasamos por ahí y oramos conforme también este versículo. En el versículo 18, primera de Juan 5, 18, el 15. Voy a leer desde el 13. Capítulo 5 de la primera carta de Juan en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el caso de Daniel, Daniel estaba afligido. El principio del capítulo 10 dice que estaba afligido, que estaba necesitado de algo. Él quería saber algo, quería conocer algo, y él dispuso su corazón en buscar de Dios. Desde el principio, desde cuando él fue llevado a Babilonia, él dispuso en su corazón agradar a Dios. Y es interesante que la lectura que leímos al principio, el ser que se le presenta a Daniel le dice, desde que tú dispusiste en tu corazón a buscar a Dios y a humillarte delante de tu presencia, de su presencia, perdón. Pero la contestación no ha llegado hasta después de 21 días porque alguien se me interpuso. Y es interesante el hecho de que Daniel tenía un corazón dispuesto para buscar de Dios. En el Salmo capítulo 66, el salmista dice algo muy importante y que me llamó la atención. Salmos capítulo 66 dice: dice así, en el versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. El 20, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. A veces las oraciones no son contestadas, no tanto porque no pidamos de acuerdo a su voluntad. Recordemos que hay 3 formas en que Dios responde: un sí, un no y un silencio. El sí es lo que más anhelamos, que Dios diga amén. Nosotros estamos pidiendo algo y que se cumpla, es algo que llena nuestro corazón de alegría, de gozo. Pero cuando escuchamos un no por respuesta, a veces nos ponemos enojados e inclusive seguimos buscando hasta ver si que Dios retrocede en su decisión, lo cual es totalmente inapropiado e ilógico de parte de un hijo de Dios. Ya cuando Dios dice no, yo no puedo estar esperando a torcerle el brazo a Dios para que Él cambie su opinión. Ah, no, pero hermano, recuerde lo que hizo Balaam. Dios le dijo, no vayas con estos hombres que han venido de parte de Balac. Y Balaam le dijo, lo siento, lo que pasa es que Dios me ha dicho que no puedo ir con ustedes. Pero ¿sabe qué? Quédense aquí a ver si que Dios cambia su opinión. Y a veces somos como Balaam, a veces somos como él. Dios ya nos ha dicho que no, y nosotros seguimos insistiendo. Pero hermano, también está la historia, la parábola de aquella mujer viuda que se acercó al juez injusto, que no temía ni a Dios ni a los hombres, y por mucha insistencia, al final ese juez le hizo justicia. ¿En verdad que queremos utilizar ese tipo de versículos para apoyar el hecho de insistir y persistir en algo que Dios ya ha dicho no? ¿Se acuerdan cuando Moisés había sido castigado para no entrar en la tierra prometida porque no escuchó a Dios? Dios le había dicho, háblale a la roca. Y él no le habló, sino que la golpeó. Y lo golpeó enojado. Y Dios se enojó porque le dijo, vosotros no me habéis santificado delante del pueblo, por lo tanto no entraréis.
no vas a entrar. Y Moisés pensó que en un momento dado iba a poder convencer a Dios. Dijo, Dios, tú me has dicho que no voy a entrar a la tierra prometida, perdón. Por favor, cambia tu decisión. Y Dios le dijo, no, y no me hables más de esto. El apóstol Pablo, en una parte dice que él estaba pidiendo a Dios para que él le quite aquel mensajero de Satanás que le abofeteaba en el rostro. Y lo pidió algunas veces y 3 veces, bástate mi gracia. Como decir, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, tranquilo, yo estoy contigo, que es lo importante. A veces pensamos que Dios tiene que responder todas nuestras oraciones. Lo puede hacer porque Él es todopoderoso. No es que no puede hacer milagros. Él puede hacer milagros y lo sigue haciendo porque es el mismo ayer y hoy por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él puede seguir levantando muertos, Él puede seguir sanando enfermos, Él puede sanar de diabetes, Él puede sanar de hipertensión, Él puede sanar de los problemas del corazón, Él puede sanar a una persona con síndrome de Down. Él puede hacer muchas cosas porque Él es todopoderoso. Me agrada aquella vez en cuando un leproso se acercó donde Jesús y le dijo, si quieres. No le dijo, oye Jesús, estoy enfermo. Tú has prometido sanarme, sáname. Lo dijo si quieres. Si quieres. Y Jesús se acercó y le dijo, quiero. ¿Qué diferencia es de aquella oración a las oraciones de ahora con todo respeto? En que inclusive le podemos decir a Dios, no acepto un no como respuesta. En que pareciera que Dios está como el muchacho mandado al cual tenemos que nosotros mandar a hacer tal cosa. Yo te mando, yo te ordeno. Daniel no se enojó con Dios porque no le respondía. Él siguió orando porque él entendía en su corazón que lo que estaba pidiendo era algo conforme a su voluntad. Y como Dios no le había dicho que no, sino que se había quedado en silencio, entonces él siguió orando. Eso es muy diferente. Cuando Dios no responde, es porque quizás Él quiere que nosotros sigamos buscando en su palabra la contestación a nuestra oración. Porque no necesariamente tiene que ser una contestación directa. Está en la palabra las contestaciones a todas nuestras preguntas, a todas nuestras dudas y a todas nuestras necesidades. Yo recuerdo que hace algunos años atrás yo estuve orando por la sanidad de mi Señor Padre. Estaba delicado de salud y estaba orando. Y Dios no me respondía, y Dios no decía nada. Yo seguía orando. Al poco tiempo él ya partió a la presencia del Señor. Y entonces me puse a pensar, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Estaba orando por su sanidad. ¿Y qué pasó? Y luego fui a la palabra y él en su palabra me respondió qué fue lo que pasó con mi oración. Y entonces dije, gracias Señor, me respondiste. Porque no me respondió conforme a lo que yo quería. No me respondió conforme a mi capricho, a lo que yo deseaba, a lo que mi corazón deseaba. Pero hermano, dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿la Biblia se contradice? No se contradice.
Pero recordemos algo. ¿Acaso cuando íbamos a pedirle algo a nuestros padres, ellos nos lo daban todo? ¿Usted va a pedirle un arma a su papá? Le dice, papi, ¿me puedes regalar una pistola? ¿Para qué, mijo? No sé, para tenerla. Usted le va a pedir, papá, papi, ¿sabes qué? Mira, mi amigo tiene una serpiente en su casa. ¿Puedo yo también ir a comprarme una, ir al zoológico y pedir que me regalen una serpiente? Papá le va a decir, ¿tú estás loco? ¿Un arma? ¿Una serpiente? ¿En qué estás pensando? ¿No? Ah, pero si acaso le dice, papá, mira, en el colegio estábamos aprendiendo a trabajar en computadora y yo sé que ahorita no tenemos dinero, pero cuando puedas, por favor, necesito que me compres un dispositivo electrónico, una tablet, que es la más económica, una computadora, por favor, ayúdame. Papá va a decir, está bien, ¿sabes qué? Mira, no tengo ahorita. Porque es algo beneficioso, es algo que yo necesito y es lo mismo que hace Dios. Yo le puedo presentar mis oraciones, yo le puedo decir a Él mis necesidades. Ahora, yo tengo que esperar a que realmente sean necesidades y no caprichos. Porque si son caprichos, olvídense, Dios no me contesta esos caprichos. Dios, de lo que yo le pido, Él va a decidir qué es lo mejor para mí. Pero lógicamente, en lugar de estar perdiendo el tiempo, les voy a buscar su voluntad. Jesús le dijo a sus discípulos, si vosotros permanecéis en mí, ya leímos Juan 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que dijereis. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, yo ya sé que lo que voy a pedir va a ser contestado, porque ya no voy a pedir conforme mis caprichos, sino conforme la voluntad de Dios. Voy a conocer su voluntad y es lógicamente que voy a pedir algo que vaya de acuerdo a su voluntad, que traiga gloria a su nombre. Recuerde, cuando usted le pida algo al Señor, siempre dígale, Señor, si la respuesta a mi petición trae gloria a tu nombre, entonces contéstala, por favor. Si no, deséchala. Hazla a un lado, ni siquiera te acuerdes ya más de ella. Yo recuerdo un pastor que decía, si la sanidad de mi diabetes de 43 años trae gloria a tu nombre, entonces dámela, Señor. Caso contrario, déjala ahí. Otro pastor decía, yo fui a orar por un enfermo y me retaron porque yo le dije, Señor, yo quiero que esta persona sea sana. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, pero Señor, igual que se haga tu voluntad. Dice ese pastor que a lo que salió de la clínica, los que le acompañaron, el pastor, pero ¿cómo puede ser posible? Usted no tenía fe. ¿Cómo puede haber dicho esa última palabra? Que se haga su voluntad. Tenemos que reclamar la sanidad del hermano. Y el pastor le dijo, ¿y acaso no cree que al decirle a Dios que se haga su voluntad es tener mucha más fe que estar reclamando alguna promesa? Yo le dije al Señor que su palabra decía eso, pero que igual se haga su voluntad. Jesús, cuando estaba orando, le dijo, Padre, si es posible, si hay alguna forma, que esto que tengo que hacer de morir en la cruz, aquello que ya estaba dispuesto para hacerlo, si es posible, si hay alguna manera, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Daniel, estoy seguro que le dijo así, Señor, no sé qué me pasa. ¿Cuándo vas a responder las promesas que le hiciste a Israel? ¿Cuándo será que la ciudad santa será levantada de nuevo?
¿Cuándo será? ¿Será que algún día volveré a ver mi amada Jerusalén? ¿Será que algún día Israel volverá a ser el reino que antes estaba bajo el gobierno de David? Y Dios le dijo, tranquilo, y te voy a explicar todo lo que va a pasar. Daniel supo esperar. Daniel no renegó, supo esperar. Supo esperar hasta el momento en cuando Dios le respondiese, porque como no le había dicho que no, él esperó en el silencio. Claro, el silencio de Dios. Si no es por un pecado que yo he cometido, porque también esa es otra cosa. Yo puedo estar pidiéndole al Señor algo y lamentablemente hay algo que estorba mi oración. Falta de perdón, algún pecado oculto, no arrepentido. Y las obras de la carne que dice Gálatas 5, iras, contiendas, envidia, algo que yo tengo en mi corazón. Por ende, pues Dios no puede contestar la oración de un corazón lleno de pecado. Pongámonos a cuentas primeramente con Dios, para entonces ahí sí podré acercarme a Dios en plena certidumbre de fe. Pongámonos a cuentas con Dios. No vaya a ser que nuestras oraciones no son contestadas porque hay algo aquí en el corazón que necesita ser desarraigado por nosotros mismos. Alguna raíz de amargura, algún pecado oculto, algo que está estorbando nuestras oraciones. Meditemos para que, si acaso Dios tarda en contestar, simplemente sepamos que Él nos está a punto de entregar algo mucho mejor de lo que hemos pedido.